Buenas tardes, mi nombre es Adun Josué Leal Estre y es de mis compañeras de equipo de trabajo, Lucilaima Beltrán y Claudia Inés Guerrero. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes una temática muy importante, la cual tiene relación entre las entidades de formación docente y el objeto de estudio que cada uno de nosotros estamos desarrollando en nuestro proyecto de tesis. Todo ello desde la unidad curricular Problemas y tendencias de la formación docente, la cual está orientada por la doctora María Salvatierra, docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, desde el programa de doctorado en Ciencias de la Educación. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la importancia de la formación docente en el sistema educativo. Esta cumple un papel muy valioso desde la perspectiva de la preparación profesional. De acuerdo con ello y con base en las lecturas que hemos analizado durante la unidad curricular, ya podemos nosotros afirmar que los educadores generalmente tenemos una forma particular de interrogarnos acerca de nuestro quehacer educativo y de esa manera pues los docentes buscamos participar de forma activa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también nos solemos hacer algunas preguntas. Una de ellas es ¿qué tipo de estrategia o de práctica vamos a utilizar y que sea realmente efectiva para que logremos procurar un aprendizaje significativo? Frente a este interrogante y ante la necesidad de apuntar al cumplimiento de las políticas públicas educativas, son diversos los autores que señalan que una práctica educativa efectiva integra una relación entre un componente teórico, que lo tenemos allá, la práctica pedagógica efectiva, y el componente práctico. Esto quiere decir que se parte desde una reflexión epistémica para procurar el sentido de dar en una acción pedagógica y por lo tanto contar con la capacidad de introducir mejoras en las prácticas educativas efectuadas por cada docente. En tal sentido, Álvarez en el 2012 manifiesta que si bien esta temática resulta apasionada debido a la complejidad de las ideas a abordar y la visión de procurar transformar de los espacios educativos, no es una tarea fácil, ya que no existe una receta o una fórmula que nos permita abordar ese tema con facilidad. De ahí que la academia suele enfocarse en la construcción del conocimiento desde la parte teórica y las entidades educativas lo abordan desde la práctica en el aula. Por lo tanto, existen ciertos distanciamientos entre la teoría y la práctica. Bueno, claro que sí. También hay que recordar que investigadores como Kohler y Castro en el 2017 señalan que la formación inicial de maestros, es decir, desde el punto de vista del escenario universitario, lo que buscan ellos es ahondar o profundizar en la formación teórica. Eso básicamente desde dos posturas. La primera de ellas básicamente enfatiza en que la teoría está por encima de la práctica y esa teoría se debe aplicar a partir de la instrucción pedagógica y desde los contenidos curriculares. Esa visión pues básicamente se enfoca desde una enseñanza de carácter tradicional, en la cual la práctica tiene que quedar relegada a un segundo plano. Esto también implica que se defienden postulados y principios que obviamente deben ser aplicados o insertados en las diferentes asignaturas. Y esto es lo que provoca o motiva que una vez que el estudiante tenga los conocimientos, entonces se pueda dar o se pueda generar la práctica. La segunda postura asume que la teoría se subordina entre la práctica y la parte y la visión didáctica en la cual las actividades prácticas cobran más relevancia. Y la teoría se asume como un constructo abstracto de conocimiento que puede ser relegado a un segundo plano. Estas nociones, según Álvarez 2012, suelen ser abordadas desde dos planteamientos dominantes y con igual importancia: el modelo científico tecnológico y el modelo hermenéutico interpretativo. En este primer modelo científico-tecnológico parte de una dinámica investigativa cuantitativa basada en el positivismo, de tal forma que retoma las posturas de la ciencia aplicada, a través de la cual la teoría guía las decisiones prácticas y se trata de ejercer cierto control técnico sobre la realidad, puesto que este abordaje se hace desde un tipo instrumental.
Bien, en el caso del segundo modelo, el hermenéutico reflexivo, interpretativo en este caso, se apoya en la teoría interpretativa. Básicamente esta teoría es contraria a la teoría del positivismo, ¿sí? Allí se vale de diferentes influencias, de diferentes corrientes que tienen relación con la investigación cualitativa. Su principal objetivo es procurar que exista una comprensión más que la interpretación, puesto que se preocupa básicamente es por las interacciones que ocurren en la realidad, entre la realidad con los individuos, y esa interpretación de la realidad y los individuos lo que hace es construir un significado alrededor de los hechos que allí ocurren. Si bien el primer modelo... Muy bien, en este caso la investigadora, en este caso Rosada, pues ella no se encuentra conforme ni con la forma de investigar desde el punto de vista de la teoría ni desde la parte práctica. Entonces ella plantea que debe haber una especie de punto medio que permita conciliar ambos postulados. A eso lo llamó ella una teoría de segundo orden o de segundo grado. En este caso, la teoría y la práctica encuentran un punto medio y de esa manera se pueden unir tanto lo que significa la conceptualización académica como la enseñanza y la práctica de las diferentes actividades. Entonces, siendo así, desde la construcción del conocimiento, en este caso si involucramos la teoría del segundo orden, lo que se busca es que los saberes, a partir de las múltiples disciplinas del conocimiento, se nutran no solamente de la teoría, sino que puedan llevarse a la práctica, por ejemplo, en el momento en que se trata de resolver un problema o un conflicto. Allí es cuando uno puede ver la combinación entre lo que se aprende contra lo que se enseña y contra lo que se va a llevar a la práctica. Eso es lo que media o lo que sugiere la investigadora Rosada. Nociones conceptuales, es decir, desde la orientación didáctica, los estudiantes encuentran que no se les ha enseñado cómo enseñar. Bueno, pues precisamente desde ahí que las entidades escolares se privilegie o prime la apuesta por lo práctico, desde el punto de vista de un enfoque didáctico. Y precisamente por eso es que hay un rechazo hacia el modelo teórico. Entonces, frente a ello, según Collen y Castro, en 2017, uno de los principales problemas que tienen los educadores noveles, es decir, los nuevos educadores, que no les posibilita a ellos el dominio de lo teórico práctico desde la transformación de los contenidos hacia la enseñanza. Esto quiere decir que el docente que ingresa por primera vez a las instituciones educativas no logra conciliar lo que es la enseñanza de la teoría con la puesta en práctica de esa teoría. Entonces eso genera una desarticulación entre ambos componentes. Ahora bien, Sus entornos sociales inmediatos, cercanos y lejanos. Bueno, muy bien. Y de otra parte, y retomando al doctor Díaz Quero, 2006, la formación docente presenta dos categorías de análisis: la práctica pedagógica y el saber pedagógico. Esto implica que nosotros, como docentes investigadores, tenemos que propiciar espacios y condiciones para que podamos generar teoría, nueva teoría, y de esta manera producir nuevos conocimientos, que sean el resultado de un proceso de reflexión, que contribuyan a dar respuestas a esas interrogantes que surgen con base en las diferentes problemáticas desde la socialización y por lo tanto puedan ser de utilidad para la comunidad científica. Por consiguiente, dicha formación docente tiene relación con mi objeto de estudio, la comprensión lectora desde el proceso de alfabetización académica en el programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona, en el hecho de que desde las diferentes dificultades que presentan los docentes en formación con respecto al manejo de la comprensión lectora durante sus estudios superiores, es decir, falta de competencias lectoras, incapacidad para reconocer la intención comunicativa de los textos, dificultades en el dominio de vocabulario, entre otros aspectos, y también a la luz de la alfabetización académica, pues es necesario que indaguemos acerca de las razones que motivan la presencia de esas falencias. Entonces, para ello pues es necesario revisar la formación inicial que dichos estudiantes han tenido a lo largo de sus estudios universitarios. Entonces vamos a ver si se trata de un modelo academicista, es decir, un modelo donde se pretende que las disciplinas del conocimiento las deben transmitir al pie de la letra de acuerdo al ejercicio de su profesión,
desde un enfoque enciclopédico o desde un enfoque comprensivo, o quizás mejor desde un enfoque práctico, donde los estudiantes sean capaces de resolver los problemas, pero a partir de la experiencia, desde una perspectiva tradicional, o también conocida como reflexiva, y la que actualmente reciben a través del recorrido precisamente que hacen por el ámbito universitario. Entonces también hay que mirar si es que esa formación inicial la están recibiendo a partir de otro modelo, que es desde el punto de vista de la postura crítica y la reconstrucción social, en donde aquí se privilegia que el futuro profesional tenga la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, que sea un profesional autónomo, que sea crítico, que utilice su propio saber y sepa cómo hacerlo, y obviamente todo eso mediado desde la ética, que es lo más importante que pueda determinar su saber. Entonces también es preciso que se revisen cuáles son las estrategias que los docentes han empleado para mejorar la comprensión lectora de esos estudiantes. Entonces hay que mirar aspectos como las teorías más relevantes acerca de dicha comprensión lectora. Por ejemplo, está la teoría de la lectura crítica, está los niveles de comprensión de lectura, está el modelo interactivo, entre otras. Y también es importante tener las concepciones que esos docentes tienen con respecto a la lectura, qué es lo que piensan ellos de la lectura y sus prácticas lectoras. Todo esto también hay que analizar desde el punto de vista del currículo, cómo está organizado el currículo en la Universidad de Pamplona para ese estudio de la lengua castellana. Y de todas estas cosas, si se analizan desde una visión objetiva y crítica, entonces así podemos nosotros realizar realmente un aporte significativo, una investigación significativa que redunde en la investigación educativa. Para finalizar, concluimos que desde la articulación entre la teoría y la práctica pedagógica se encuentra un vacío estructural profundo. Aún ha logrado establecer un proceso de hibridación en el cual estos dos componentes, esos dos esfuerzos que generan una transformación real de los escenarios educativos. De ahí que se necesite promover la reflexión entre este saber, el conocimiento pedagógico y la práctica, más allá de posturas únicamente teóricas, únicamente predominantes respecto a la práctica asociada a la didáctica, pues se necesita la interiorización de parte del docente y el reconocimiento que ambos aspectos son necesarios para procurar el cambio en las entidades educativas. En tal sentido, debe también proponerse por orientar a la academia como universidad o entidad encargada de estructurar los contenidos curriculares y pedagógicos que orientan la formación del docente, que puedan ir más allá de la teoría, más allá de los postulados epistémicos, generando espacios de reflexión que les permitan a los nuevos docentes que se están formando no solamente comprender la idea formativa que debe honrarse en la estructura del sistema educativo según los lineamientos gubernamentales orientados por el Ministerio de Educación Nacional e incluso en las mismas normativas institucionales de cada establecimiento educativo. Bueno, entonces por tanto debe existir o se debe promover una estructuración entre lo que es el saber del conocimiento pedagógico y lo que es la práctica como tal. Entonces allí se puede evidenciar una clara falencia en lo que es el sistema educativo, dado que allí parten las problemáticas o las interrogantes que abordan esos proyectos de investigación a la hora de establecer investigaciones en las cuales uno se da cuenta como educador que existe una desarticulación entre lo que es el conocimiento teórico y lo que es el conocimiento práctico de los docentes, a los cuales se les ha encargado la tarea de orientar el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de este país. Bueno, entonces, con base en estas reflexiones que hemos hecho en el día de hoy, vamos a finalizar nuestro encuentro, nuestra intervención. Muchísimas gracias, colegas, compañeras, docentes, y confiamos en que este ejercicio pues haya sido de mucho provecho para todos nosotros. Muchísimas gracias.